María fue aquella que lavó los pies de Jesús y lo ungió con perfume. Y dice la palabra que Jesús iba constantemente a Betania, a esta aldea, para poder estar en familia y poder descansar. Pero un día le dijeron: Jesús, tu amigo, el que amas, está enfermo, se está muriendo. Y dice la palabra que Jesús llegó a Betania 4 días después de que Lázaro había muerto. 4 días. Y dice la escritura que cuando él llegó la gente lloraba, y Marta lloraba, y María lloraba, y la gente endechaba a Lázaro. Y dentro de todo el contexto en el cual Jesús llega a Betania, Jesús preguntó: oye, llévenme al sepulcro, quiero ver dónde fue enterrado. Y dice la palabra que lo llevaron al sepulcro, y había una piedra que cubría el sepulcro. Y Jesús, viendo a la gente llorar, y viendo a María llorar, y viendo a Marta llorar, y viendo a la gente llorando, dice la palabra en un versículo pequeño, Juan capítulo 11, verso 35, Jesús lloró. Juan 11:35, el versículo más pequeño de la Biblia, el versículo más corto de la Biblia, que está compuesto solamente de 2 palabras, y dice: Jesús lloró. El verso más pequeño de la Biblia. Pero ¿sabes algo? A pesar de que es un solo versículo y parece muy pequeño, nos muestra la grandeza de Dios, el corazón de Dios y la empatía de Dios con aquellos que lloran. Y Él nos invita a llorar con los que lloran y a gozarnos con los que se gozan. Y si tú eres alguien que el día de hoy está sufriendo una pérdida, está llorando un ser querido que ha partido, yo quiero decirte algo: Jesús está muy cerca de ti. En el Nuevo Testamento podemos encontrar, por ejemplo, en el libro de Hechos, en el capítulo 9, en el verso número 36. Esto va a acontecer, y esto sucedió con esta discípula Dorcas, Tabita, que dice la palabra enfermó y murió. Y eso produce dolor, eso produce duelo. ¿Y por qué lo estoy comentando? Porque no quiero que caigamos en el error de condenar a aquellos que se lamentan por la partida de un ser querido que ha caminado con Cristo. Tenemos una sexta diapositiva que dice: el tener fe en la salvación y en la eternidad no necesariamente elude el duelo. El duelo es algo que es natural, necesario y saludable. El duelo es natural, necesario y saludable. Natural, ¿por qué? Porque todo ser humano lo va a enfrentar cuando pierde un ser querido. Es algo natural, es algo normal. Nos duele perder a un amigo, a un ser querido. Es natural, es necesario y aún nos dice es saludable. Es saludable. Es decir, cuando alguien ha vivido una pérdida, necesita tener ese duelo, y aún el duelo le da salud. ¿En qué sentido? Cuando alguien no puede vivir el duelo de una forma natural, cuando alguien no puede llorar a un ser querido como debe, cuando alguien no puede expresar ese sentimiento, esa nostalgia, ese dolor con lágrimas y lo reprime, eso puede enfermarle y puede producir daños en su presión, daños cardíacos, daños intestinales, daños en el sistema nervioso. ¿Por qué? Porque está resistiéndose a externar algo que hay en su interior. Un dolor, un sufrimiento.
que quiere expresar, pero no lo hace. No lo hace quizá por manifestar una fe, por manifestar una fortaleza, por quizá ayudar a terceros. Déjame decirte algo, aun y cuando tú tengas que apoyar a gente que te rodea en medio del duelo, y tengas que ser fuerte para sostener a otros después de haberlo hecho, después de haberlo sostenido y levantado, tienes que buscar ese espacio para tú mismo enfrentar el duelo, para que tú mismo puedas emanarlo, llorarlo, sufrirlo. Es como una olla express que está con mucha presión. Y si le cerramos y le tapamos esa válvula de escape, la olla va a explotar. Y eso acontece con alguien que reprime el duelo y no permite que haya duelo y no permite aflorar ese sentimiento. Obviamente va a haber un daño en su organismo. Tenemos que vivirlo, tenemos que enfrentarlo, y es algo aún saludable. Cuando la persona llora al ser querido y a lo mejor busca el espacio para arrodillarse en su cama y meter su cara en la almohada y derramar lágrimas, y a lo mejor levantar la voz y gritar y expresar el sentimiento, es algo que necesitamos hacer. Es algo que produce salud, y cuando se reprime puede afectar. Qué importante es entender esto. El duelo es algo que se ve en la Escritura, y es algo que todo ser humano, aún ante la fe y la esperanza, lo va a enfrentar. Cuando alguien no maneja correctamente el duelo, puede caer en lo que se llama un duelo patológico. Pero antes de ver esto, quiero enfatizar algo. Según estudios que se han hecho, la duración del duelo puede llegar a durar hasta 1 año o 2 años. Fíjate. El duelo por alguien que amas puede ser un esposo, una esposa, un hijo, un padre, una persona muy allegada, muy querida, muy apreciada. El duelo puede durar 1 año o 2 años, y es algo normal, no es algo incorrecto. Es cierto, no va a tener la misma intensidad los 2 años. Va a ir gradualmente descendiendo, pero finalmente van a ser 2 años o 1 año de tristeza, y es algo normal. Un servidor, tuve la experiencia de perder un hijo. Lo he compartido antes. Mi segundo hijo, el cual esperábamos con muchas ansias. Tenía su nombre, a pesar de que aún estaba en el vientre de mi esposa. Ya le hablábamos, le cantábamos, tomaba la flauta y la tocaba, y él se movía cuando la tocaba. Tomaba una linterna y la ponía en el vientre de mi esposa, y el bebé se movía. Teníamos planes, proyectos. Finalmente nació, pero nació antes de tiempo y murió. Y fue una partida dolorosa. Y recuerdo que al salir mi esposa de la sala de expulsión, le dijeron: su bebé ha muerto. Y también me avisaron a mí. Y pedí ver a mi esposa, y entré y la vi salir en una camilla. Estaba pálida, estaba blanca, acababa de perder a su hijo, nuestro hijo. Y la abracé, y los dos con lágrimas nos abrazamos, y me dijo: esposito, ya tenemos un hijo en el cielo. Ya tenemos un hijo en el cielo. Han pasado 17 años de esto, y aún lo hablo y siento que la garganta se quiere cerrar. Y lo recuerdo con nostalgia. ¿Sabes por qué? Porque es una pérdida.
Y aún después de este hijo, de perder este hijo, los doctores nos dijeron, no, ya no van a tener más hijos. Su esposa tiene una enfermedad que es incurable. Ya no van a tener más hijos. Ya teníamos uno, perdimos el segundo. Nos dijeron, siéntanse privilegiados que ya tienen un hijo. Finalmente Dios dijo lo contrario y permitió que nacieran 3 hijos más.